Mi esposa y yo vivimos en una propiedad alquilada hasta que mi suegra enfermó gravemente y falleció. Así que después de unos meses, hablé con mi esposa y le dije que con el dinero del alquiler podríamos invertir en otras cosas, y la convencí. Nos fuimos a vivir a casa de su madre. Después de todo, ahora era suya y nadie vivía allí. Nos mudamos y con el tiempo logramos ordenar el desorden de la mudanza. Todavía nos estábamos acostumbrando a la casa, todo era nuevo para nosotros. Hasta que a la mañana siguiente, cuando fui a la cocina a hacer café, noté que en la mesa había un jarrón azul. Era muy viejo, estaba roto en el borde, pero con un diseño de flores muy bonito. Le pregunté a mi esposa dónde lo había comprado porque tenía una grieta, así que debería cambiarlo donde lo compró, pero dijo que cuando estaba guardando unas cajas, encontró este jarrón, le pareció muy bonito y lo puso para decorar la mesa. Pero hay una cosa, el jarrón estaba lleno de agua y mi esposa no le había añadido agua. No le gustan las flores naturales, así que las de plástico no necesitaban agua. Se sorprendió. Le quité el agua, lo sequé, volví a poner las piedritas y las flores decorativas, y al día siguiente estaba lleno de agua otra vez. Ahí me di cuenta de que algo más pasaba con ese jarrón. Tenía miedo de contarle a mi esposa lo que pasaba porque ella ya les tenía mucho miedo a estas cosas. Así que decidí instalar cámaras en la casa a ver si captaba algo, pero le dije que era por seguridad. Las cámaras estaban un poco borrosas, con líneas, siempre a las 2:30 de la mañana, y cuando fui a mirar el jarrón estaba lleno de agua otra vez. Nada, no había ruido, solo el jarrón llenándose de agua y las cosas que ya estaban dentro se quedaron a un lado. Hasta que me asombré, ¿qué era o quién era el que llenaba ese jarrón? Así que una noche me acosté con mi esposa, pero no dormí, esperé a que se durmiera y bajé. Todo estaba oscuro, me quedé en la sala con las luces encendidas. Apagado, la única luz era la del farol de la calle que venía de fuera. Pero me sorprendí una vez más, esperé, mirando la mesa de la cocina, que olvidé lo que podía pasar. Entonces miré a la cocina, el jarrón en la mesa, detrás de mí. Empecé a sentir una respiración ligera, y junto con esa sensación de que alguien está detrás de ti, ya empecé a temblar por todas partes, y fue entonces cuando en voz muy baja dije, «Deberías estar en la cama». Mi corazón se aceleró, luego, cuando me giré rápidamente para ver qué era, no había nada. Miré y nada, pero cuando me giré hacia la mesa de la cocina donde estaba el jarrón, allí estaba, una mujer mayor, con ropa vieja, llenó el jarrón, puso lo que parecían ser flores en él, las observó un rato y luego desapareció, como humo, dejando el jarrón lleno de agua. No nos asustaba. Mi esposa ni siquiera sabía qué pasaba. Yo seguía mirando las cámaras, y siempre a las 2:30, aparecía, se sentaba a la mesa y miraba ese jarrón como si fuera algo muy importante para ella. No investigué, no quería saber qué era. Recordé y pensé, mi suegra debió haberla visto para poner ese jarrón lejos de la vista, y mi esposa lo encontró y lo trajo de vuelta inocentemente. Pero no me hizo daño, y ya no tenía miedo. Así que decidí dejarla en paz. Lo que sea que ese jarrón representara para ese espíritu lo reconfortaba, así que me obligué a acostumbrarme. Hoy, todavía la veo por casa cuando tengo sed por la noche. Simplemente la ignoro, fingiendo no verla. Como mi esposa movió el jarrón, también lo movió, y creo que será así hasta que este jarrón no dure más. Cuando nos mudamos a San Luis Potosí, alquilamos una casa vieja pero bien cuidada de una sola planta con una habitación perfecta para mi hijo de 3 años, Emiliano. Siempre fue tranquilo y le encantaba jugar con bloques y muñecas, pero después de mudarnos a esta casa, se volvió extraño. Pasaron las semanas y dejó de dormir en la cama y empezó a tumbarse en el suelo, junto a una muñeca. Yo no se la había comprado. Él dijo que la había encontrado en la casa. Era una muñeca de trapo roja con ojos negros bordados y una sonrisa torcida cosida. Pensé que la había dejado algún niño anterior, y como le gustó, se la dejé. Pero cuando le pregunté de dónde había salido, Emiliano respondió con voz firme, «Salió de la pared».
Pensé que solo me lo imaginaba, pero esa misma noche oí una suave risa que venía de la habitación. Cuando fui a mirar, mi hijo estaba dormido. Al día siguiente, el muñeco estaba sentado en el borde de la cama, mirando la puerta. Emiliano dijo que se movió cuando apagamos la luz. Pensé que solo eran dibujos animados, así que escondí el juguete en el armario del pasillo. Pero al día siguiente, volvió al mismo lugar. Con mi hijo, moví el muñeco a otra habitación, lo metí en una caja y lo llevé al patio trasero. Por la noche, escuché pasos ligeros corriendo por el pasillo. Pensé que era mi hijo, pero estaba en la cama. Cuando encendí la luz de su habitación, el muñeco estaba de pie, mirando hacia la pared, con los brazos en alto como esperando que algo saliera de allí. A partir de entonces, Emiliano comenzó a decir cosas que no encajaban con su edad. Está esperando su nuevo cuerpo. No sirves para nada, mami. No supe muy bien cómo reaccionar, solo lo escuchaba con el corazón acelerado. La tercera noche, oí a Emiliano hablando solo. Me asomé por la rendija de la puerta y vi al muñeco moviendo la cabeza de un lado a otro, sin que nadie lo tocara. Mi hijo se quedó mirando fijamente, inmóvil, como hipnotizado. Grité y entré corriendo, tirando el muñeco. Cayó al suelo con un crujido seco, como si tuviera huesos dentro. Cogí a mi hijo, me encerré en mi habitación, esperé a que amaneciera y decidí quemar ese maldito muñeco. Lo llevé al patio, encendí una hoguera y empezó a silbar antes siquiera de tocar el fuego, como si tuviera aire dentro, o algo vivo. Las llamas tardaron en prender, y la tela pareció derretirse como la carne. Cuando por fin se deshizo, Emiliano gritó desde su habitación, incluso dormido: «Lo enviaste de vuelta. Ahora va a tener otro». Al día siguiente, encontramos una mancha oscura en la pared del dormitorio. Decidí llamar a un sacerdote porque ya no sabía qué hacer. Tenía miedo de que algo le pasara a mi hijo. El sacerdote, tan pronto como entró en la casa, dijo que sintió una energía pesada y me dijo que la casa había sido construida sobre una base donde desaparecieron niños en los años 60. Me aconsejó que me fuera por nuestro propio bien y cordura. No lo pensé dos veces. Como todavía no tenía otro lugar, llamé a mi hermana y le pedí quedarme en su casa por un tiempo hasta que encontrara otro. Le pedí al sacerdote que se quedara conmigo allí hasta que recogiera mis cosas más importantes. Durante ese tiempo miró en la habitación de mi hijo y vio la mancha en la pared. Solo me dijo que sacara todas tus cosas de aquí y nunca más volvieras aquí y que rezara por tu hijo todas las noches. Y eso fue lo que hice. Sigo en casa de mi hermana, un poco preocupada porque mi hijo no sonríe como antes, pero espero que pase y volvamos a la normalidad. La casa a la que nos mudamos a Oaxaca parecía perfecta, espaciosa, con grandes ventanales, un jardín atrás y una pequeña oficina. Solo hubo una cosa que me molestó desde el primer día. El techo de la sala tenía una abertura cubierta con tablas clavadas, como si alguien se hubiera empeñado en cerrar el ático. Le pregunté al anterior dueño por qué, y simplemente me dijo: «No te preocupes por eso. El acceso está bloqueado desde los años 90. Por supuesto, esto solo aumentó mi curiosidad. Empecé a escuchar sonidos extraños por la noche, sobre el techo, rasguños. Pensé que eran ratas, hasta que escuché algo que ninguna plaga haría, un ruido, golpeando la madera 3 veces. Esto pasaba todas las noches, exactamente a las 3:03 de la mañana. Decidí averiguar qué era. Subí con una escalera, quité las tablas y encontré una vieja tapa de madera que crujía como si no se hubiera abierto en décadas. Cuando me levanté, sentí un aliento cálido y podrido que venía de adentro. Dentro, solo oscuridad. Alumbré con mi celular y vi el espacio completamente forrado de periódicos viejos, muñecas de niños rotas y un colchón viejo cubierto de polvo. Imaginé que era de ahí de donde venía el olor a podrido. Aún así, lo que me dejó desconcertado fue la pared del fondo. Alguien había dibujado docenas de manos de niños, todas con los dedos apuntando hacia abajo. Era como si alguien hubiera mantenido a los niños allí, o peor, hubiera intentado atraparlos en ese lugar. Era una casa muy vieja,
y otras personas habían vivido allí antes que yo, aunque no fueran buenas, seguía pensando. Desde ese día, empecé a sentir presencias en la casa. Las puertas se cerraron de golpe. El olor a humedad invadió las habitaciones. Era un olor insoportable. Mi hija de 4 años me preguntó por qué ese olor, pero no supe qué responder, y lo peor fue que empezó a dibujar una niña en el techo con ojos negros y sin boca. Le pregunté quién era, y me dijo que era la niña que vivía arriba. Estaba aterrorizada. Una noche, me desperté con el llanto de mi hija. Señaló el techo y dijo que mamá la llamaba. Corrí al ático, decidida a acabar con aquello. Al entrar, la tapa se cerró sola. Se me cayó el móvil de la mano y se apagó la luz. En la oscuridad, oí una respiración profunda. Luego, una risa suave. Era de niños, y entonces, unas manitas me agarraron los tobillos. Presa del pánico, solo pensaba en mi hija, que estaba sola. Salí a rastras con todas mis fuerzas. Me caí por las escaleras y me rompí el brazo. Llegó la policía, pero no encontraron a nadie arriba. Lo único nuevo que vieron fue una nota grabada en la pared con carboncillo. Intentó abrir lo que ya estaba cerrado. Desde entonces, nadie ha vuelto a entrar en esa casa. La puse en venta a precio de ganga, solo para deshacerme de ella, y nunca volví. Ya en otro lugar, intentando olvidar lo que oí, trabajando en el ordenador, miré mis correos y vi que tenía uno sin remitente. Al abrirlo, había una foto de ese ático, de esa casa. En la foto había una persona de espaldas, vestida de blanco, agachada. Y en la esquina de la misma foto, mi hija, sonriendo. No entendía qué significaba eso, ni cuando subió mi hija allí que no vi. Pero en esa foto, mi hija me sonreía. Es fácil olvidar que el peligro no siempre viene de afuera. A veces, ya está dentro de casa, silencioso, esperando a ser detectado. Y si quieres escuchar más, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte. Porque te cuento una historia de terror, pero tú decides si quieres seguir escuchándola.